Señor les bendiga. Este día vamos a hablar acerca de lo que es la paternidad, que yo creo que es un tema muy importante, mis amados, que nosotros podamos comprender. Para comenzar con ese tema, me gustaría que leamos en la Escritura, en Juan capítulo 14. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 16. Y yo quiero que usted preste atención cuando estemos leyendo esto y vaya contando las veces que aparece la palabra Padre en esto que vamos a leer. Juan capítulo 14, versículos 1 al 16. Cuente cuántas veces se menciona la palabra Padre. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Bueno, en ese texto que leímos, ¿cuántas veces aparece la palabra Padre? 15, muy bien. Entonces, mire por qué esto es tan importante. Porque aquí vemos que Jesús hace mucho énfasis en la importancia de conocer al Padre. Mire qué importante. En un momento Felipe le dice: muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dice: hace tanto que estoy con ustedes y todavía no me conocen. Y Él les habla de la importancia de conocer al Padre. Él dice que nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces Él habla de la importancia de conocer al Padre. Y qué importante es esto, mis amados, porque en este tiempo hay muchas personas que realmente no conocen al Padre, no tienen una comunión con el Padre. Y es muy triste eso, mis amados, porque el Padre lo que quiere es que nosotros podamos conocerlo, que podamos tener la seguridad de poder venir delante de Él y tener esa comunión íntima con Él. Y eso es muy importante, mis amados. Cuando hablamos de Dios, sabemos que son tres personas que forman un solo Dios verdadero, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios creador como Padre, el Hijo como la palabra y el Espíritu Santo como el agente ejecutor de la palabra del Padre. Y los vemos operando en unidad desde el libro de Génesis, cuando vemos que dice de que el Espíritu Santo se movía sobre las aguas. Y dice que dijo Dios: sea la luz, y sale la palabra es el Hijo. Entonces aquí vemos a las tres personas, es decir, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, trabajando en unidad en la creación. Entonces se ve una unidad, obrando en lo sobrenatural, la creación. Y cuando hablamos de lo que es la redención, vemos a Jesús cuando es bautizado por Juan el Bautista. Dice que en ese momento se abren los cielos y dice que desciende el Espíritu Santo en forma de paloma sobre Jesús. Y luego se escucha
la voz del Padre diciendo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Así que nuevamente usted mira a los tres trabajando en unidad en el área de la manifestación de la redención hacia la humanidad. Entonces aquí vemos que los tres trabajan en unidad. Ahora usted, si mira y presta atención al ministerio terrenal de Jesús, usted va a ver que Él tiene un objetivo principal. Sí, Él vino para morir y para redimirnos. Sí, Él vino para eso, pero el objetivo que usted mira que Él habla una y otra vez es revelar la paternidad de Dios. Él nos viene a presentar al Padre. Por eso usted mira en el texto que leímos cuántas veces menciona al Padre. El objetivo que Él tiene es de hacer que nosotros volvamos al Padre. ¿Por qué? Usted sabe que en Génesis, cuando se habla del jardín de Edén, dice que ahí era algo hermoso, porque dice que Adán y Eva podían hablar con Dios. Entonces era algo maravilloso. Pero cuando Adán y Eva fallan, ellos pierden eso. Ellos pierden esa conexión con Dios. Ellos pierden esa comunión. Y entonces Jesús dice que viene para salvar lo que se había perdido. Y lo que se había perdido era esa conexión de la humanidad con Dios. Entonces, qué importante, si nosotros prestamos atención, Jesús cuando viene a la tierra, en su ministerio terrenal, lo principal de lo que habla es revelando la paternidad de Dios. Israel conocía a Dios por varios nombres, como el Eterno, como Rafa, como Nisi, como el Shaddai, como Sebaoth, como Jireh. Pero Jesús viene a revelar la paternidad de Dios. Entonces eso es algo muy importante, mis amados. Ahora, leamos lo que dice en Isaías capítulo 9, versículo 6, donde nos habla de algo muy importante. Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces, aquí es donde comienza a verse que a través del Mesías, es decir, a través del Hijo, se establece el Padre eterno. Él nos viene a mostrar al Padre. Cuando usted hace una lectura de los evangelios, usted se da cuenta que Jesús lo que siempre nos está llevando es que nos volvamos a reconectar con el Padre. Mire la manera cuando le preguntan a sus discípulos cómo deben orar, Jesús les dice: ustedes deben orar de esta manera. Dice: Padre nuestro que estás en los cielos. O sea, Él les está enseñando que oren al Padre. Y esto es algo muy importante. Entonces, mire qué importante es esto. Cuando se le acercan y le dicen cómo debemos orar, Él les enseña: Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces, Él les está diciendo: conéctense con el Padre, órenle al Padre. Esto es muy importante, mis amados. Entonces, estos consejos, lo que Jesús nos está diciendo es que nos volvamos a conectar con el Padre. Eso nos está diciendo. Entonces, vamos a ver un texto que está en Malaquías, capítulo 4, versículos 5 y 6. He aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Esto es lo último que se menciona en el Antiguo Testamento. Esto es el texto final que aparece en el Antiguo Testamento. Yo quiero que prestemos atención a lo que significa esto, porque nos está hablando de algo muy importante. Porque dice: hará volver el corazón de los padres a los hijos, el corazón de los hijos hacia los padres. ¿De qué nos está hablando? Nos está hablando de una restauración de la paternidad. Y eso es algo muy importante, mis amados. Cuando hablamos sobre la paternidad,
nosotros tenemos que entender que primeramente tenemos que entender la paternidad de Dios. Antes de poder hablar de cualquier otro tipo de paternidad, tenemos que entender la paternidad de Dios. ¿Por qué? Porque hay personas que están queriendo ejercer paternidad, pero no les ha sido revelada la paternidad de Dios. No van a poder ser un buen padre si no tienen revelados en ellos la paternidad de Dios. Porque un buen padre ministerial, un buen padre espiritual, lo que tiene que hacer es reflejar la paternidad de Dios. Entonces, qué importante, mis amados. Alguien que no tiene la paternidad de Dios revelada en su vida no puede ser un buen padre, porque todavía tiene orfandad espiritual. Cuando no tenemos la revelación de la paternidad de Dios, lo que tenemos es orfandad espiritual. Entonces, muy importante, mis amados. Y es triste decirlo, pero hay muchas personas que aún estando en la iglesia todavía tienen señales de orfandad espiritual. Porque aunque hayan recibido a Jesús, aunque estén viniendo a la iglesia, pero no se les ha revelado todavía la paternidad de Dios. Y eso es algo muy importante para nosotros, mis amados. Entonces, tenemos que entender esto. Entonces, vemos nosotros, vamos a leer un texto. Segunda a los Corintios, capítulo 13, versículo 14. Segunda a los Corintios, capítulo 13, versículo 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Entonces, aquí nos habla nuevamente de las tres personas que conforman a nuestro Dios verdadero. Y aquí nos habla de algo muy importante, porque si estás en comunión con el Espíritu te lleva a Cristo, que nos da la gracia. Y Cristo, que nos da la gracia, nos lleva al Padre, que nos da su amor. Entonces, eso es algo muy importante, mis amados. Cuando Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Él lo que está diciendo es, yo soy el camino para llegar al Padre. Eso es lo que quiere, llevarnos al Padre. Entonces, esto es muy importante. Tenemos que entender, porque al nosotros carecer de la revelación del Padre, tenemos muchos problemas muchas veces. Orfandad espiritual. Es cuando las personas tienen temor del mañana, que qué van a hacer, que cómo voy a cubrir lo de la comida, que esto, porque tienen la preocupación, porque no tienen la revelación de que tienen un Padre que les va a proveer todo lo que necesitan. Porque en la casa del Padre hay abundancia de pan. También, ¿qué le pasa al que no tiene revelación de la paternidad de Dios? Se siente pequeño, se siente que no vale, se siente inseguro, con baja autoestima. Entonces, eso es muy importante, porque el que tiene la identidad, que es hijo de Dios, que tiene la paternidad de Dios revelada en su corazón, tiene identidad, tiene seguridad, y sabe lo que vale para el Padre. Entonces, esto es muy importante, mis amados. Cuando nosotros necesitamos tener la revelación de la paternidad de Dios. Fíjense, aún muchas veces las personas, cuando no tienen revelación, a veces cometen ciertos errores, hasta a veces para la manera de orar. Por ejemplo, hay personas que a la hora de orar dicen, te doy gracias en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo me pregunto, ¿a quién le está orando entonces? Porque si dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿a quién le está orando? Una cuarta persona, no sé. ¿Qué es lo que pasa? Eso del nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es para el bautismo. Jesús nos enseñó que así es como debíamos bautizar a las personas. Pero ese no es para orar. Entonces debemos entender esto, mis amados. Hay que tener revelación. Entonces, cuando se bautiza, ahí es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero esa fórmula no es para orar. Porque si estamos diciendo el nombre de Él y de Él, entonces ¿a quién le estamos orando? ¿Ve por qué tenemos que tener revelación y entender estas cosas? Entonces es importante. Ahora, como leímos en Juan capítulo 14, Jesús establece que Él es el camino, la verdad y la vida. Y entonces Él habla y dice, voy a la casa de mi Padre, voy a ir allá y les voy a preparar un lugar a ustedes. Si no fuera cierto, se los hubiera dicho. Entonces Él les explica y les dice,
yo soy el camino, la verdad y la vida. Y cuando dice que es el camino te lleva ¿a dónde? A la verdad. Y la verdad te hace libre. Cuando estás en el camino y la verdad te hace libre, entonces te lleva a la vida. Pero la razón de Jesús para venir a la tierra no solo es para darte el camino, la verdad y la vida, sino para llevarte nuevamente con el Padre, de donde nunca tendrías que haberte ido. Porque dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Quiere decir que el objetivo es reunirnos nuevamente con el Padre. Hay gente que se ha quedado en el camino, que solo se queda con la verdad y con la vida, pero no está dando el paso que es reconectarse con el Padre. Y Jesús les dice algo tremendo a sus discípulos. Vamos a leer Juan capítulo 14, versículo 12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿Qué es lo que él dice? El que en mí cree. ¿Cuántos creen en él? Amén. Entonces dice, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Entonces, si creemos en Él, si creemos que Él sanó a la mujer del flujo de sangre, si que Él resucitó a Lázaro, si creemos en todo lo que Él hizo y las obras que Él hizo, dice que nosotros la haremos también y aún mayores. Entonces, está muy claro. Tenemos que entender esto, porque esto es para nosotros. Y dice algo tremendo. No solo dice las mismas cosas que yo hice harán, sino que dice aún mayores. Y te da el secreto. ¿Cuál es el secreto? La revelación de la paternidad de Dios. Porque cuando Él explica esto, Él dice, porque yo voy al Padre. Entonces, qué importante. Ahora vamos a ver el versículo siguiente. Juan 14, 13. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Aquí nuestro Señor Jesús nos está dando la clave de lo que tenemos que hacer. Dice, lo que pidieren al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Entonces Él nos está diciendo que hay que pedirle al Padre. Tenemos que tener esa certeza, esa seguridad de que es nuestro Padre y que Él nos va a proveer lo que necesitamos. Mire, cuando está un niño de 4 años, 5 años y tiene hambre, va a la refrigeradora, él abre la puerta y él no se preocupa que cuánto costó el queso, que cuánto costó la carne, cuánto costó los frijoles, lo que hay ahí. Él no se preocupa cuánto costó eso, sino que él simplemente va y agarra. ¿Por qué? Porque él tiene la certeza de que su padre le dio para que pueda comer. Esa es la misma seguridad que nosotros necesitamos como hijos. Porque muchos están preocupados y cómo voy a hacer, cómo va a alcanzar. Jesús nos dio un claro ejemplo. Él les dijo, miren a los pájaros del cielo, que ellos los siembran, los ciegan, y el Padre les da de comer. Y ustedes valen mucho más que ellos, dice Jesús. Entonces, Él nos está dando esa revelación tan importante de que debemos tener esa identidad de hijos. Debemos entender que tenemos un Padre bueno que nos provee. Porque en la casa del Padre hay abundancia de pan. Entonces, qué importante entender esto. Entonces dice, lo que pidiere al Padre en mi nombre, lo haré. Entonces nos dice que debemos pedir en el nombre de Jesús. Porque es un nombre que está sobre todo nombre, para lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Entonces, debemos entender, por eso nos dice que lo pidamos en su nombre. Cristo tiene victoria en el cielo, tiene victoria en la tierra y tiene victoria debajo de la tierra. Y lo que usted necesite, si se lo pide al Padre en el nombre de Jesús, Él se lo dará. Entonces mire qué importante. Ahora nos lo vuelve a reiterar en el versículo 14. Vamos a leerlo. Juan 14, 14.
si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Entonces, mire qué importante lo que está recalcando nuestro Señor Jesús. La importancia que tengamos entendido esa revelación de la paternidad de Dios. Jesús por eso es que hablaba siempre del Padre, porque ese era su propósito, que nosotros podamos volver a recuperar la conexión con el Padre. El Padre siempre quiso tener hijos, por eso es que nos creó. Pero ¿qué es lo que pasó? Después de que Adán y Eva fallaron, ellos se separaron de Dios, literalmente perdieron esa conexión. Y Dios siempre quiso poder volver a conectarse con la humanidad. Por eso tuvo que venir nuestro Señor Jesús. Digo porque dice en Juan 3:16, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Entonces, realmente tenemos que entender lo importante que es eso. Que Dios quiere que nos volvamos a conectar con Él. Él quiere que tengamos la certeza de venir delante de Él, que Él es nuestro Padre. Y yo creo que muchas veces lo que pasa hoy en día es que vivimos en un mundo que está muy influenciado por ciertos tipos de doctrina donde no se habla mucho del Padre. Entonces, por ejemplo, usted mira, por ejemplo, que se habla bastante de nuestro Señor Jesús, de recibir a Jesús, de creer en Él. También cuando llega el movimiento pentecostal se empieza a hablar acerca del Espíritu Santo, acerca del poder del Espíritu Santo, del hablar en lenguas, todas esas cosas maravillosas. Pero usted mira que se habla mucho del Hijo, se habla mucho del Espíritu Santo, pero como que no se habla tanto acerca del Padre. Como que el Padre muchos lo miran como algo muy abstracto, como una figura más distante, como que se relacionan más con el Hijo, como que entienden más sobre el Espíritu Santo. Pero cuando se trata del Padre, lo ven como más distante, como alguien que está ahí a lo lejos, en una nube. Se imaginan, no sé, me imagino que se imaginan como Zeus, como el de los griegos, como un hombre viejo que está ahí enojado, listo para castigar. Y así no es el Padre. Entonces, tenemos que entender, porque eso es lo que pasa. Muchas personas no tienen el entendimiento de lo que es el Padre. No entienden, no tienen la revelación de quién es el Padre y cuál es su relación con nosotros. Entonces, qué importante que nosotros podamos entenderlo, porque esa carencia de lo que es la paternidad de Dios produce un debilitamiento en lo que es la paternidad, en el liderazgo dentro de la iglesia y de la familia. Porque para poder entender bien la paternidad ministerial dentro de la iglesia, necesitamos entender la paternidad de Dios. Eso es fundamental. Entonces, qué importante, mis amados. Y también tenemos que entender, porque aún en lo natural, el enemigo está luchando mucho contra lo que es la paternidad. Aún las familias, en lo natural. Por eso usted mira tantas familias que están separadas, que la mujer y el hombre se separaron, o que tal vez no se separaron, pero que el hombre se fue a trabajar a otro país para buscar un mejor modo de vida, y entonces los niños se crían solo con la mamá. Y eso lo podemos considerar una situación anormal. ¿Por qué? Porque Dios determinó que para que un niño nazca, tiene que venir de un papá y una mamá. ¿Por qué? Porque Él puso en ellos dos las diferentes cualidades de Dios. ¿Cómo así? Bueno, Dios es el Shaddai y el Adonai. Entonces Él le dio al hombre y a la mujer esas diferentes características. A la mujer le dio el lado más tierno, de cuidar, de amamantar, con paciencia, con amor. Y al varón le dio el lado de proveer, de formar, de corregir. Entonces, lo que yo quiero decirles es que entre las dos figuras, tanto el papá como la mamá, pueden crear o reflejar la naturaleza de Dios y ser algo equilibrado, algo completo. Pero cuando el hijo no tiene a los dos, solo tiene a uno, entonces esa es una imagen incompleta. Y entonces eso le afecta al hijo. Y entonces el hijo puede tener, por ejemplo, una herida de rechazo, una herida de abandono, porque uno de sus papás no estuvo con él. Y muchas veces cuando un niño es pequeño ni siquiera entiende la razón, simplemente se siente rechazado, se siente abandonado.
Por ejemplo, si el papá tal vez se fue a otro país para tratar de conseguir un mejor modo de vida para su familia, pero no está ahí, entonces el niño se siente con rechazo, con abandono, porque no puede entender por qué el papá no está con él. Más aún si se divorciaron los padres, entonces eso también afecta al niño. Entonces hay muchos hogares donde hay esa ausencia de uno de los padres, y entonces eso hace que las personas crezcan con una imagen distorsionada de lo que es la paternidad. Cuando los hijos no han tenido buenos padres, entonces, o han tenido algo que les haya afectado respecto a sus padres, entonces crecen con una imagen distorsionada de lo que es la paternidad. Tal vez el papá sí estuvo ahí, pero tal vez nunca estuvo pendiente de ellos, o tal vez era mujeriego, tal vez era alcohólico, lo que haya sido, y entonces el niño entiende que eso es la paternidad. Y entonces cuando llega a la iglesia, la persona le empieza a adjudicar a Dios las características que vio en su padre natural. Entonces si el padre natural era alguien que siempre se enojaba por él, lo regañaba, lo trataba mal, entonces le empieza a adjudicar a Dios esas características y cree que Dios es igual, cuando realmente no es así. Entonces es muy importante que nosotros comprendamos estas cosas, mis amados. ¿Por qué es tan importante? Porque necesitamos la paternidad de Dios en nuestra vida, porque solamente a través de la paternidad de Dios se pueden sanar todas esas heridas. Solamente Dios puede sanar todas esas heridas. Entonces, qué importante. Y no se puede entender la paternidad ministerial sin entender la paternidad de Dios. Porque hay personas que sin ser hijos de Dios o sin sentirse hijos, o sin que se les haya revelado la paternidad de Dios, o que sin que se les haya revelado la paternidad divina, pretenden ser hijos de un ministro o padres de otros. Pero realmente ellos no entienden la revelación de lo que es ser un hijo y que Dios es su padre. Entonces la paternidad de Dios nos tiene que ser revelada. Y no basta solamente con leerla en la Escritura o que se nos hable de ella. Tiene que ser revelada a nuestra vida para que podamos caminar con identidad. Porque sin la paternidad de Dios no tenemos identidad. Y si no tenemos identidad, no conocemos nuestro propósito. Ignoramos nuestro futuro, no sabemos dónde vamos. Entonces eso afecta a la persona, porque cuando la persona no tiene identidad, entonces no tiene propósito, no sabe para qué vive. Y entonces hay esas personas que su vida no tiene propósito, que su vida es solo me levanto, me baño, voy a trabajar, vuelvo a casa a dormir, me levanto, me baño, voy a trabajar, vuelvo a casa a dormir. Es decir, es una vida sin propósito, porque ellos no entienden su propósito, porque cuando no tenemos identidad, no conocemos nuestro propósito. Y entonces no sabemos para dónde vamos. Por eso es tan importante tener identidad. Porque esa identidad nos permite conocer y llegar a nuestro propósito. Es muy importante que cada uno de nosotros pueda tener su propia revelación de lo que es la paternidad de Dios. Es decir, no basta solo con leerla en la Escritura, no solo basta con que alguien te la diga. Tiene que ser algo que se te tiene que revelar a tu espíritu, la paternidad de Dios. Es decir, aunque yo esté en el Señor o que yo venga a la iglesia, necesito tener la revelación de la paternidad de Dios. Entonces, qué importante es eso. Ahora, algo que yo quiero recalcar aquí, mis amados, es que aunque se habla de la paternidad de Dios, la paternidad divina incluye la maternidad. ¿Cómo así? Bueno, Dios no tiene sexo, Él no es ni hombre ni mujer. Entonces Él tiene tanto la paternidad como la maternidad. Vamos a ver Isaías capítulo 66. Isaías capítulo 66, versículos 12 y 13. Porque así dice Jehová: he aquí que yo extiendo sobre ella paz como un río, y la gloria de las naciones como torrente que se desborda. Y mamaréis, y en los brazos seréis traídos, y sobre las rodillas seréis mimados, como aquel a quien consuela su madre. Así os consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén tomaréis
consuelo. Entonces, aquí vemos nosotros que Dios está hablando y aquí vemos que en este texto se está viendo ese lado de la maternidad. Dice, y mamaréis, en los brazos seréis traídos, dice, en las rodillas seréis mimados, como aquel a quien consuela su madre. Entonces vemos que también incluye la maternidad. Entonces hay estas dos partes distintas, el Shaddai y el Adonai. El Shaddai es ese lado tierno, ese lado que cuida, que amamanta, con paciencia, con cariño. Y por otro lado está el Adonai, el que provee, el que forma, el que enseña, el que corrige. Entonces Dios tiene las dos. Y cuando les hablaba acerca de lo que es la familia natural, acerca de los padres biológicos, Dios le dio estas características al hombre y a la mujer. Es decir, al padre le dio esa característica de proveer, de formar, de corregir. Y a la madre le dio esa parte de con ternura, con cariño. Entonces, vemos que Él le puso a los dos esas características. De manera que como Dios tiene ambas características, decidió que todos los seres humanos deben nacer de la relación entre un varón y una mujer, para que todos los niños en la tierra pudieran tener una identidad completa. Es decir, que al ser ministrados por las características masculinas del padre y las características femeninas de la madre, el niño puede crecer en equilibrio, recibiendo la imagen y semejanza de Dios en la tierra a través de sus padres. Y para que un niño crezca normalmente y sano emocionalmente, es necesario que exista una mamá y un papá en casa. Esta es una realidad de la que no podemos evadir. Si iniciamos este concepto, entonces entendemos que cuando en el momento del nacimiento no estaban los dos padres, ya es una situación anormal y una herida de rechazo o de abandono. El niño se siente que el padre está ausente porque lo rechazó, porque lo abandonó. Y esas experiencias afectan a la identidad de la persona, a la personalidad del individuo. Porque, por ejemplo, durante la adolescencia, que es cuando se reafirman la personalidad, la identidad y los valores, entonces todo esto le afecta. Entonces, es necesario entender qué pasa. Cuando llega a la iglesia, ellos muchas veces le empiezan a adjudicar a Dios las características que tenían sus padres naturales. Entonces, es algo que tiene que sanar dentro de ellos. Y nosotros vemos que Dios mismo nos habla de que Él siempre nos recogerá. Mire cómo lo explica en Salmos 27, versículo 10. Salmos 27, 10. Dice, aunque mi padre y mi madre me dejaron, con todo Jehová me recogerá. Mire qué maravilloso, qué consuelo saber que Dios dice que sin importar lo que pase, aunque tal vez nos hayan faltado algunos de nuestros padres naturales, saber que Él nos recogerá. Dice la Escritura que Él es padre de huérfanos, porque Él nos cuida, Él nos puede sanar esas heridas de rechazo y de abandono que hayamos tenido. El único que puede suplir esa necesidad es Dios, el único que nos puede sanar. Entonces, qué importante que nosotros podamos recibir la revelación de la paternidad de Dios en nuestras vidas, porque eso es lo que nos va a traer sanidad, nos va a traer identidad. Eso es muy importante, mis amados. Entonces, como les decía nuestro Señor Jesús, lo que nos vino a enseñar es la paternidad. Nos hablaba del Padre. Es evidente que Él conocía paternidad, que Él sabía quién era su Padre. Pero antes de irse a esta tierra, Él nos dejó algo. Porque todo lo que Él conquistó nos lo dio a nosotros. Jesús vino como el unigénito del Padre. Pero al momento de irse, dice que luego se convierte en el primogénito. ¿Qué quiere decir? Unigénito quiere decir el único hijo. Pero primogénito significa el primer hijo. Significa que aunque el primero fue el unigénito, después dice que se volvió el primogénito. Quiere decir que ya no es el único hijo.
porque ahora a través de Él nosotros también somos hijos de Dios. Y eso es algo muy importante, mis amados, que somos hijos de Dios, con las mismas características y los mismos derechos que nuestro Señor Jesús. Él es nuestro hermano mayor. Y eso es una revelación maravillosa, mis amados. Cuando nosotros somos sus coherederos, dice que somos coherederos juntamente con Cristo. Quiere decir que todo aquello de lo cual Cristo es heredero, nosotros también lo somos. Entonces debemos entender que Dios es nuestro Padre y que podamos venir delante de Él con ese amor, con esa seguridad y decirle: Abba, Padre, papito lindo. Entonces, qué importante tener esa revelación de lo que es la paternidad de Dios. Muchas veces hay personas que pasan años en la iglesia y no tienen esa revelación, y por eso siguen siendo huérfanos, por no haber tenido la revelación de que Dios es su Padre. Entonces, qué importante, mis amados. Una de las grandes crisis que hay es la carencia de paternidad. ¿Usted ha escuchado la parábola del hijo pródigo? Cuando nos habla de esa parábola, hay 3 personajes, y muchas veces se presenta al hijo que pidió la herencia como que ese es el protagonista de la historia. Pero el centro de la historia no es ese hijo, tampoco es el otro hijo que se quedó, sino que el centro de la historia es el padre. El padre es el que reparte la herencia, el padre es el que tiene el becerro gordo, el padre es el que pone vestido, el que pone el anillo, el que pone el calzado, el que hace fiesta, el que sale a abrazar al hijo cuando regresa y le dice: vamos a hacer una fiesta porque mi hijo está vivo, porque ha regresado. Tenemos que entender esto. Dice que el hijo volvió en sí. ¿Qué quiere decir volver en sí? Es recuperar la conciencia de quién es el Padre. Es recuperar el hogar del que nunca debía haber venido. Es recuperar y valorar los dones que Dios te ha dado. Tenemos que entender eso, mis amados. Dice que el hijo volvió en sí, dijo: ¿qué estoy haciendo en este lugar? En la casa de mi padre hay abundancia de pan, hasta los esclavos comían mejor. Entonces dice: tengo que volver allá. Y entonces se tragó su orgullo y fue allá para poder volver con su padre. Ahora, mire algo muy interesante. Cuando Jesús nos habla de la parábola del pastor que tenía 100 ovejas y que se le perdió una, dice que el pastor fue a buscar a la oveja. Dice que la mujer, cuando perdió la moneda, fue a buscar la moneda. Pero el padre no fue el que buscó al hijo. El hijo tiene que levantarse y regresar a la casa de su padre. Y el padre lo que hace todos los días es esperar a que el hijo vuelva a casa. Yo me imagino que ese hijo, cuando venía regresando, venía hecho un desastre, porque imagínense, él estaba cuidando cerdos, debía venir con harapos, todo maloliente. Pero el padre lo reconoció, le dijo: ese es mi hijo, y fue a abrazarlo. Dice que el amor del padre traspasó lo maloliente, lo mal arreglado que estaba el hijo, y fue a abrazar a su hijo. El amor del padre dio en esencia al hijo. Y eso es lo que yo he venido a decirte en esta mañana, que hay un padre que te ama, un padre que te acepta, un padre que te levanta, un padre que está esperando que vuelvas con él. Eso es muy importante, mis amados. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 4, versículo 14. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Mis amados, ahora que hablamos de la paternidad de Dios, la paternidad divina, y vimos lo importante que es para nuestra vida, ahora podemos hablar un poco acerca de la paternidad ministerial. Y aquí nos está diciendo: aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres.
porque en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. ¿Qué significa ayo? Bueno, ayo, según el diccionario Strong, es la palabra pedagogo. ¿Qué es la palabra pedagogo? Es un profesor, un maestro, alguien que enseña. Entonces dice que puedes tener hasta 10,000 años en Cristo. Puedes tener muchos maestros, muchos mentores, pero no tendréis muchos padres. La relación de la paternidad es más estrecha que con un mentor, porque el padre te forma, te enseña, te corrige cuando te tiene que corregir, pero lo hace con amor. Y eso es algo muy importante, mis amados. En la iglesia hay muchos maestros, grandes predicadores, pero necesitamos entender que aunque hay tantas cosas maravillosas, tenemos que entender que es más estrecha la relación con el Padre, porque un padre te supervisa, te forma, te enseña, te corrige, te da un referencial a quien emular. Y lamentablemente hay una iglesia que tiene paternidad ausente. Por eso dice en Malaquías, el texto que leíamos: yo envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Escuche esto, la terminología, el día grande y terrible de Jehová, es un término escatológico que está hablando acerca del fin de los tiempos. Y dice que antes de que eso venga, dice que va a haber una generación que va a tener las características del profeta Elías. Cuando habla de que vendrá Elías otra vez, no está hablando que literalmente el profeta Elías va a volver en carne y hueso, sino que está hablando de ese espíritu profético y está hablando de esa característica de paternidad, porque dice que hará volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Que está hablando esto, la restauración del vínculo de paternidad. Dios va a activar eso en este tiempo y va a ser algo maravilloso. Dice que Dios va a trabajar con el corazón de los hijos, hará volver el corazón de los hijos a los padres. Es un encuentro generacional, es un encuentro extraordinario. Y es por eso tan importante que nosotros comprendamos esto, porque el enemigo, una de las cosas que más ha atacado en este tiempo es la paternidad, porque sabe que ese es el medio que Dios ha puesto para poder fortalecer a los hijos, para poder prepararlos y formarlos. Por eso usted mira en las redes sociales tantas personas que hablan contra la paternidad, porque el enemigo quiere deshacerse de ese vínculo. Un padre te da fuerza, te levanta, te confirma, te corrige cuando es necesario, te da un ADN, te engendra, te da un ejemplo a seguir. Entonces yo le quiero dar unos ejemplos de paternidad ministerial que vemos en la Escritura. Usted mira, por ejemplo, el caso de Moisés y Josué. Josué era hijo de Nun, ese era su padre biológico, y él aparentemente era un esclavo, pero Moisés lo compró para liberarlo. Cuando alguien compraba un esclavo para liberarlo, lo liberaba, pero a ver, si el esclavo quería quedarse, él podía decir: yo me quiero hacer esclavo por amor. Y dice la Escritura que lo que hacían era que le horadaba la oreja, le ponía un arete, un pendiente, una argolla en la oreja, y eso denotaba que él era esclavo de por vida, por amor. Moisés no le dijo: tienes que ser mi esclavo, sino que Josué decidió quedarse por amor. Y por eso usted mira que Josué desde joven siempre estuvo siguiendo a Moisés. A donde iba Moisés, ahí iba Josué. Si Moisés subía a la montaña, Josué esperaba al pie de la montaña que Moisés regresara. Entonces, sabemos que Moisés fue llamado para ser libertador, para liberar al pueblo de Israel y sacarlo de Egipto y llevarlo a la tierra prometida. Y en la mente de Moisés por muchos años estuvo que él iba a introducir a Israel a la tierra prometida. Pero mientras él creía, enseñaba y hablaba de esto, Josué siempre estaba a la par de él, siempre estaba con él. Yo me imagino que a Moisés y a Josué no se les ocurría que el que iba a introducir al pueblo de Israel a la tierra prometida era Josué. Josué, me imagino que nunca se imaginó que Moisés iba a ser cortado antes de que eso ocurriera y que él iba a ser el sucesor. Entonces, algo que aprendemos aquí es que cuando Dios le da una comisión o una asignación a alguien, a un padre ministerial, muchas veces la asignación no se cumple en el tiempo del padre ministerial, sino que se cumple a través de uno de sus hijos.
Porque Dios es un Dios de generaciones. Él no está pensando solo en una persona, Él está pensando en generaciones. Está pensando en que el trabajo no se acabe con esa persona, sino que pueda continuar con la siguiente generación. Entonces mire qué importante es esto, mis amados. Entonces Moisés comenzó el proceso, pero el que lo completó fue Josué. Vamos a ver lo que dice Deuteronomio capítulo 34, versículo 9. Deuteronomio capítulo 34, versículo 9. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron, e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Entonces aquí dice que Moisés puso manos sobre Josué, y dice que le dio la autoridad delante del pueblo de Israel, para que así como le obedecían a él, obedecieran a Josué. Entonces aquí es donde le está dando la autoridad a Josué para que él continúe con el trabajo, porque él es el que iba a introducir al pueblo de Israel a la tierra prometida. Ahora le voy a mostrar el caso de Elías y Eliseo. Vamos a ver Primera de Reyes capítulo 19, versículos 19 al 21. Partiendo él de ahí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató. Y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiese. Después se levantó y fue tras Elías y le sirvió. Aquí viene algo muy interesante. Dios le dice a Elías, le menciona a varias personas que él tiene que ungir. Y el tercero que él menciona es a Eliseo, y le dice: y ungirás a Eliseo para que sea profeta en tu lugar. Imagínense, le está diciendo a Elías: vas a ungir a este, y este es el que te va a reemplazar. A otro tal vez estaría tratando de alargar el proceso para que no se le acabe el tiempo, pero Elías fue obediente y fue a ungir a Eliseo para que pudiera ser profeta en su lugar. Y Eliseo, yo me imagino que ni se le ocurría que él iba a ser profeta. Él estaba trabajando en el campo de su padre, arando con bueyes. Pero Elías pasa y le tira el manto, y Eliseo entiende el llamado. Y yo quiero aclararle algo: hay personas que creen que porque un profeta le tiró el manto es que ya es profeta, ya está listo para ser enviado. No, el tirar el manto es una señal de escogencia de parte de Dios, que el profeta está confirmando. Ahí está iniciando el proceso. Todavía va a tener que pasar un proceso de formación. Por eso usted mira que en los 12, 14 años que Eliseo estuvo con Elías, nunca se habla de él en ese tiempo como un profeta. No se mira que le haya profetizado a alguien, sino hasta después de todo ese proceso, cuando Elías es llevado al cielo y Eliseo toma el manto de Elías, ahí es cuando él empieza a fungir como profeta. Entonces, qué importante entender esto. Necesitamos ese proceso de formación. Mis amados, hay personas que no les gusta la formación, que no les gusta que les corrijan, que dicen: no, yo por mi cuenta puedo, no tengo problema, yo soy independiente. No existe cosa como un ministro independiente. Todos necesitamos a un padre que nos forme, que nos enseñe. Entonces, qué importante es esto, mis amados. Ahora vamos a leer en Segunda de Reyes capítulo 2, versículos 11 y 12. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo, Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos, los rompió en dos partes. Entonces, cuando Elías es llevado en un torbellino, dice que Eliseo le estaba diciendo: Padre mío, Padre mío.
entra como en lamento, en silicio, y rompe su vestido. Él no quería que su padre se fuera. Pero cuando Elías va subiendo, dice que se le cayó el manto. No es que ni siquiera que Elías se lo tirara, sino que se le cayó. Y Eliseo estuvo presto para agarrarlo. Y después de agarrar el manto, dice que lo dobló de la misma manera que Elías y golpeó las aguas de la misma manera que lo hacía Elías. Dice que se separaron las aguas y pudo cruzar. Y luego dice que estaban ahí los hijos de los profetas, los de las escuelas proféticas de Elías. Y lo vieron y dijeron: el espíritu de Elías está sobre Eliseo. ¿Cómo lo pudieron reconocer? Porque hizo las cosas de la misma manera que lo hacía su padre. Esto es algo muy importante, mis amados. Hay muchas personas que están esperando que no esté el padre para hacer las cosas a su manera. Porque dicen: no, es que yo lo podría hacer mejor, ya a mí se me ocurre una mejor forma de hacerlo. Pero mis amados, hay bendición en hacer las cosas de la misma manera que nuestro Padre nos enseñó. Ahí hay bendición, mis amados. Ahí hay respaldo. Ahora, yo quiero preguntarles, porque esos hijos de los profetas eran los que estaban en las escuelas de Elías. Si se les llama hijos de los profetas, ellos también estaban siendo enseñados por Elías. Pero ¿por qué el único que recibió el manto fue Eliseo y no ninguno de ellos? ¿Quieres saber por qué? Sí. Bueno. Si quieren saber por qué. Bueno, ¿por qué? Porque ninguno de ellos estuvo a la par de Elías en todo momento, como lo estuvo Eliseo. Ellos sabían que Elías se iba a ir. Ellos cuando Elías y Eliseo llegaban a las escuelas, dice que los hijos de los profetas le decían a Eliseo: ¿sabes que Dios se va a llevar a tu Señor? Y entonces Eliseo les decía: sí, lo sé, callad. Es decir, ellos sabían, pero no estuvieron ahí con Elías en sus últimos momentos. El único que lo acompañó hasta el final fue Eliseo. Es decir, eso nos habla de honra. Eliseo estuvo con su padre hasta el final y por eso él fue el que recibió la herencia. Cuando nosotros entendemos lo importante que es la paternidad, lo importante que es honrar a nuestros padres. Y Dios bendice cuando nosotros honramos a nuestros padres, porque Él mismo nos dice: honra a tu padre y a tu madre. Y no solamente aplica a los padres biológicos, pero también aplica a los ministeriales. Tenemos que honrarlos. Eso es algo muy importante, mis amados. Asimismo, Josué, como les decía, que siempre iba a la par de Moisés. A donde iba Moisés, ahí iba Josué. Y cuando Moisés subía a la montaña, Josué esperaba al pie de la montaña que bajara Moisés. Entonces, realmente hay bendición en honrar a nuestro Padre, a estar a su lado, ayudándole en todo lo que podamos. Entonces, mis amados, qué importante es que nosotros entendamos lo que es la paternidad. Eso es algo que el enemigo ha estado tratando de atacar por tanto tiempo, porque es tan importante, es el medio que Dios ha dado para poder bendecir a los hijos, para poder fortalecerlos, enseñarlos, formarlos, prepararlos para que puedan cumplir con su propósito. Entonces, mis amados, yo espero que esta enseñanza nos haya traído mucha revelación acerca de lo que es la paternidad y que podamos comprenderla mejor, lo importante que es en nuestra vida.